Muy buenas gente, en esta ocasión con el tema de las composiciones, las distintas formas que tenemos para armar grupos de cara al PvP, tanto de pequeña, mediana y gran escala. Voy a tratar de ir de lo genérico a lo más específico y voy a tratar de hablar un poquito acerca de los distintos tipos de grupos, en qué situaciones funcionan, o tratar de dar un par de ejemplos, ese tipo de cosas. Y quiero empezar partiendo de los dos grandes bloques, que sería la main ball, el grupo principal de ataque, y la flex, que la main ball sin más es pues básicamente nuestra guild, ¿no? Lo que sea que tengamos en nuestra guild va ahí. Y la flex es un grupo, una party, dos parties, más que eso ya empieza a ser excesivo, que funciona como un grupo aparte con una idea en concreto. Al contrario que la main ball, que puedes hacer un revoltijo ahí, puedes organizar pues con lo que tengas, grupos bastante genéricos, ¿no? Solo por arqueotipos sin más. La flex tiene que estar organizada de forma específica, tiene que ser algo en concreto con una idea. Entre las ideas que podemos encontrar puede ser pues el simple daño, o sea, el meter la mayor cantidad de daño en área posible, la disrupción, distracciones, la iniciación, cosas de ese estilo, ¿vale? Y luego voy a explicar cada una de estas. Ahora, la main ball la podemos subdividir en dos grandes bloques internos. El primero sería la frontline, la línea frontal, constituida principalmente por personajes melee, tanques idealmente, peleadores. Por supuesto hay más personajes melee en el juego, pero no todos valen para este tipo de rol. Y luego tenemos la línea trasera, la backlane, constituida principalmente por arqueros o por magos. Entonces, pues tenemos una línea que se encarga de obstruir el paso para que nuestra línea trasera, ¿no? Todo este poder de fuego de la guild pues pueda pegar cómodamente. Por supuesto, en esta línea trasera también están ubicados los healers, los healer principales. Estoy hablando de los varita arco o de los varita báculo. Entonces, esa sería más o menos la división básica que existe. Esa formación se lleva básicamente a cualquier tipo de batalla. La línea frontal, por supuesto, adelante, la línea trasera por supuesto atrás. Ahora, hay que entender una cosa, porque he visto este error más veces de las que me gustaría. Para definir dónde es adelante y dónde es atrás, se utiliza como referencia la posición del enemigo, de tal gracia que si el enemigo está al norte, entonces adelante es el norte, atrás es el sur. Si el enemigo está al sur, entonces adelante es el sur y atrás es el norte. ¿Se entiende, no? Donde está el enemigo, eso va a marcar dónde es adelante y dónde es atrás. Eso es lo que realmente utilizamos como punto de referencia, más allá de lo que viene a ser la marcha, ¿no? De vamos para tal lado. Uno muchas veces se queda con que eso es adelante atrás, ¿no? Hacia donde estamos caminando, y realmente no es así. Es donde está el enemigo, eso es donde marca el atrás y el adelante. Ahora, en la main ball, para ir desglosando esto, la main ball está constituida entonces por personajes cuerpo a cuerpo y por personajes de rango. Entonces, la forma genérica para organizar paris es la base de toda party, y esto es regla, es un healer. O sea, todas las paris tienen que tener por lo menos un healer. Entonces, si nosotros queremos empezar a organizar nuestra guild, pues solicitamos a los healers que armen las paris. Esto es algo que hacen muchísimas guilds, ¿vale? Entonces, cada healer publica su party. Ahora hay que empezar a repartir. Si nosotros queremos hacer una party de frontline, entonces necesitamos que los 5 personajes sean cuerpo a cuerpo. Hay clases que son mejores para esto, pero de nuevo, si solo queremos hacer paris genéricas, ¿no? Si más o menos solo queremos dividir por arqueotipo, ¿no? Organizar algo rápido, entonces 5 melees, un healer, y luego armamos, ¿no? 5 personajes a distancia y un healer. Esto serían las paris más genéricas que se puedan armar, sin fijarnos específicamente en qué estamos poniendo ahí. Simplemente eres melee, vas en esta party, eres rango, vas en esta party y se acabó. Esa es la división más simple que existe. Ahora, si nosotros queremos paris especialistas, dentro de la party de melees, nosotros idealmente queremos personajes que sean del tipo tanque, espada escudo más algo más, espada escudo lanza, espada escudo mandoble, espada escudo varita, son los tanques que tenemos en el juego. Ahora, dicho sea de paso, el espada escudo varita es el mejor healer que puedes poner para una party de melees, por obvias razones. Es una piedra, es un faro de curación, no se va a morir rápido, de hecho probablemente sea el último en morir, incluso en una party de tanques, mientras que los healers tradicionales suelen tener problemas para cubrir este tipo de parties cuerpo a cuerpo, porque es muy común, ¿no? Que este tipo de parties, este tipo de clases suelen querer ir pues a por las líneas enemigas, no suelen querer meterse en medio de la batalla, y para un healer tradicional, no más blandito, es muy complicado llegar hasta ese punto, no acercarse a ellos para curarlos, porque implica pues meterte al medio de la batalla, y no son clases tan resistentes, entonces se exponen demasiado y terminan muriendo, y obviamente en el momento en que ellos mueren pues cae el resto del grupo paulatinamente. Entonces el healer ideal para este tipo de paris melee siempre va a ser un templario, una espada escudo varita. Ahora, en la party ideal de tanques, ¿no? Lo mejor que podemos armar para romper bloqueos, para romper en zonas de choque, es una party con 4 tanques que serían espada escudo mandoble o espada escudo lanza,
más 2 templarios, espada, escudo, varita. Se lleva doble healer también porque la gente se tiende a dispersar un poquito más. Ahora, ¿por qué es importante que se armen o cuándo se deberían armar este tipo de paris? Precisamente como mencioné antes, en puntos de choque, ¿no? Cuando necesitamos atravesar un cuello de botella, un puente, ¿no? Un pasillito, una sala, lo que sea, y no hay otro camino, solo se puede atravesar por ahí y la guilda enemiga, ¿no? El grupo enemigo nos está esperando del otro lado. A los primeros que mandemos pues van a ser recibidos por una lluvia de fuego, ¿no? Por toda la artillería enemiga. Entonces necesitamos gente que sea capaz de soportar todo ese daño, pasar y empezar a generar caos entre sus filas. Y este tipo de paris especialistas, ¿no? De tanques donde hasta los healers son piedras, son muy útiles para romper ese tipo de situaciones, ¿no? Para romper esos bloqueos. Ahora, es importante de nuevo que sean 4 tanques que tengan capacidad de disrupción, que tengan capacidad de cesear, aparte de los templarios, porque si hiciéramos una pari de puro templario, el problema es que aunque sí lograrían pasar, luego cuando lleguen a las filas enemigas exactamente qué harían, ¿no? Los espada escudo mandobles son de hecho bastante peligrosos. Si varios de ellos entran a las líneas traseras de una guild, por insistencia terminan matando a bastante gente. Ahora, este tipo de paris de tanques es muy buena en espacios cerrados, pero pierde efectividad en espacios abiertos. Además está el hecho de que muchas guild pues tampoco tienen tantos tanques, ¿no? Para armar una pari de ese estilo. Si es el caso, si no tienen suficiente gente para armar este tipo de paris o van con lo justo para armar este tipo de paris, solo ármenla en el caso concreto donde tengan que luchar en un espacio cerrado y necesiten este grupo que empuje a la guilda enemiga. Si no están en esa situación, entonces simplemente no traten de armar esa pari. Distribuyan sus tanques a otras paris dependiendo de las necesidades, porque, y esto también voy a hablar más adelante, hay veces que queremos a los tanques en paris de rango. Ahora, en los grupos de rangos, la pari ideal de rangos por supuesto va a ser 6 arcos más algo. O sea, 6 arcos, idealmente 5 de estos son arco báculo más un arco varita, el healer del grupo. Entonces, ¿qué tiene este pari en concreto? Pues que es puro daño en área, es artillería pura y dura. Ahora, este tipo de paris a veces van a querer incorporar un tanque por el hecho de que en la guilda enemiga, no en la pelea que vamos a enfrentar, hay muchos asesinos, hay mucho dagas ballesta, hay mucho dagas lanza y necesitamos hacer que nuestro grupo sobreviva, ¿no? Necesitamos proteger a esta línea trasera. Hay guilds que resuelven esto con paris de personajes mixtos como guardaespaldas. Con personajes mixtos me refiero a clases que son tanto rango como cuerpo a cuerpo. Estoy hablando de los dagas báculo o de los mandoble báculo. Este tipo de clases mixtas tiene capacidad de frenar a otras clases. No son especialistas en esto, pero pueden suplir esa labor en caso de que se necesite. Ahora, si necesitan todavía más protección en su línea trasera, ¿no? Proteger a sus paris de arcos, entonces vale la pena meter un tanque en cada una de estas. Ese tanque no va a servir como vanguardia, sino que se va a quedar pues más o menos cerca del grupo para estarles poniendo todo el rato bufos defensivos. El tanque que queremos como guardaespaldas, el ideal, es el espada escudo mandoble. ¿Por qué? Porque esta clase nos ofrece por supuesto los buffos del mandoble, el Da Vinci que es vida máxima, regeneración de vida, velocidad de ataque, nos ofrece por supuesto los beneficios del espada escudo, la barrera inquebrantable que sirve muy bien contra los escorpiones, contra los dagas ballesta y por supuesto también tiene la opción de jugar con el santuario de bot, este vínculo que redirige todo el daño hacia ese tanque. Ese tipo de paris para proteger a nuestra línea trasera o incluso para jugar en torno al tanque. Esto es algo que muchas guild utilizan. Paris con 5 rangos, uno de ellos siendo el healer y un tanque donde cada vez que el tanque jala a alguien, entonces se calea, se focusea todo el daño sobre el objetivo que jala el tanque, de esa forma aniquilando objetivo por objetivo. Esa es una forma muy válida de jugar, es muy funcional, sobre todo en peleas de frente, en peleas de piedra, en lugares más o menos abiertos. Este tipo de paris tiene muchísimo sentido. Los arcos de manera normal están por supuesto para meter flash, para meter tornados. El tanque está para protegerlos, no para darles buffos defensivos, y en el momento en el que la cosa se pone mal, o sea que nos entra la guilda enemiga, el tanque prende todos los buffos importantes, prende el santuario de voto, levanta el parry y acumula, absorbe todo el daño. Por supuesto el healer solo se tiene que centrar en él porque él va a recibir pues prácticamente todo el daño por el grupo. Evidentemente jugar de esta manera implica también que el grupo tiene que estar unido, no se tienen que separar tanto. Es quizás el grupo que más unido tiene que jugar. En la mayoría de grupos, dígase de asesinos, dígase de melees, se suele jugar un poco separado. La recomendación no es hacerse bolita a todos, pero en esta pari en concreto donde se está llevando un tanque como guardaespaldas, la recomendación sí es jugar hechos bolita, precisamente para que pues el santuario de voto aplique, alcance a todos, mientras los demás pues tranquilamente siguen aplicando daño o retrocediendo, lo que sea necesario. Por supuesto hay muchas situaciones distintas que podemos enfrentar. Puede pasar que nuestra guild no tenga suficientes tanques para tener tanto en la vanguardia como en la backlane.
entonces tenemos que escoger a dónde los mandamos. ¿De qué depende cada cosa? Pues de las necesidades, ¿no? De la batalla. Ahora, solo para que lo tengan claro, sí existe la pari de guardaespaldas, una pari enfocada completamente a proteger a la línea trasera. Esto es algo totalmente opcional. Algunas guild lo necesitan cuando se enfrentan a grupos de asesinos muy grandes, ¿no? A guilds que están demasiado enfocadas en estas, se puede crear una pari totalmente dedicada a esta, que pueden ser clases mixtas, pueden ser clases que son tanto cuerpo a cuerpo como rango, como también incluso dejar mandobles dagas que son tremendamente efectivos para acabar con un target, para acabar con este tipo de paris. Suele ser común que los asesinos, la gente que se enfoca en acabar con la backlane, está jugando completamente evasión, tanto a daño a distancia como daño mágico. Entonces un mandoble dagas que se quede en la backlane para protegerlos va a ser su pesadilla, o sea, los va a destruir completamente. Entonces muchas veces los mandoble dagas, muchas veces estas clases mixtas, dagas báculo, mandoble báculo, incluso una espada escudo mandoble, pueden quedarse en la línea trasera como pari de guardaespaldas para frenar a todos los asesinos que están entrando y destruirlos, ¿no? Para proteger a nuestra backlane. ¿De qué depende esto? Pues también un poquito pues de la forma en la que aplica daño nuestra guild. Si nuestra guild está muy enfocada en arcos, si prácticamente toda nuestra artillería son arqueros, entonces este tipo de paris de guardaespaldas cobra relevancia porque necesitamos proteger a todos estos arqueros. Si nuestra guild tiene solo una porción de arqueros, ¿no? Y nuestro daño realmente viene de gente que está jugando dagas lanza o de gente que está jugando escorpión, dagas ballesta, entonces este tipo de paris no tiene tanto sentido, ¿no? Si solo tenemos una pari, dos paris de arqueros, ¿no? En una guild de 60 personas, por dar un ejemplo, pues no vale la pena sacrificar a 6 personas para proteger a una pequeña porción de todo lo que es nuestro daño. Espero que se entienda un poquito pues cuál es la lógica a la hora de ir distribuyendo. Continuamos entonces con la flex, y para la flex desde aquí voy a dar el aviso, desde aquí ya se da la advertencia. Para la flex necesitamos jugadores que tengan experiencia, que estén bien equipados, que tengan criterio, ¿no? Que se sepan mover, porque la flex por su naturaleza siempre van a ir aparte, tienen que saber sobrevivir ellos mismos, por sí solos. Entonces, esto es muy importante, los jugadores de la flex se tienen que entender prácticamente como un grupo de élite que cumple una función específica. ¿Qué función es? Pues depende de que esté constituida la flex. Las flex más sencillas, las más básicas que existen, son las flex de bombarderos, flex que únicamente se dedican a entrar y matar todo lo que pueda, ¿no? Aplicar la mayor cantidad de daño posible. En ese sentido tenemos dos grandes flex. La primera sería la de escorpiones. La par ideal de escorpiones serían 5 ballesta dagas con un dagas varita. ¿Y por qué es importante que sea un dagas varita? Porque el dagas varita como disruptor, porque es una clase específica para ser disruptor, pero también hace labores de healer, por eso es el healer ideal de este tipo de paris. Le da el setup correcto a los escorpiones, porque la gracia de esa clase es que mete un dormir en área, y los escorpiones para aplicar daño, el mejor CC que puede acompañarlos es, o que les puede dar entrada, es precisamente el dormir, de tal gracia que el dagas varita entra, duerme un grupo y los escorpiones giran y matan a todos los que pueden ahí. Esa es como la pari ideal de escorpión. Ahora, la otra gran pari bombardera es por supuesto la de dagas con lanza. Es una pari que destruye muchísimo. Yo creo que a estas alturas ya todos hemos sufrido lo que puede pegar esa clase, entonces simplemente es una pari que destruye de una manera increíble, y por supuesto también tiene la utilidad, ¿no? De entrar, meter fears, de empezar a aventar a la gente, ¿no? Empezar a generar caos. Son grandes disruptores. Ahora, ¿qué hay que entender de las paris de flex cuando se enfocan a hacer simplemente daño? Pues que primero va a chocar la main ball, primero va a chocar el grupo principal de ataque y después van a llegar ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente este tipo de paris cuya función principal es simplemente aplicar daño, lo que quiere es agarrar a la gente distraída. ¿Qué mejor momento vas a tener que cuando están en plena pelea? En ese sentido, este tipo de paris nunca son iniciadores, llegan después, barren todo lo que pueden y generalmente suelen voltear las tornas a nuestro favor, porque eliminan, si salen bien las cosas, ¿no? Eliminan una gran parte de la backlane enemiga. Esa no es el único tipo de flex que existe, también existe la flex de tank. Si nuestra guild lo permite, ¿no? Si hay mucho excedente de tanques, se puede armar una pari de tanques más o menos como lo que decía esta pari de tanques que sirve como línea frontal, también se puede utilizar como flex. Y la gracia de esta pari, como se podrán imaginar, tanto daño no tienen, o sea, no son una amenaza tan grande como lo que son las dagas lanza, pero sí son bastante duraderos. Entonces ellos servirían de iniciación, pegarían primero, distraerían a la guild enemiga y luego ahora sí atacaría la main ball, atacaría el grueso de la guild. Entonces son ideas distintas simplemente por la naturaleza del tipo de pari que es. Ahora, las paris de disruptores, que pueden ser paris mixtas, es decir, puedes meter 2 tanques, un templario, puedes meter 2 asesinos o 3 asesinos, y este tipo de paris mixtas que sí tiene
parte, ¿no? Tiene capacidad para agarrar, burstear a 1 o 2 objetivos, ¿no? Con los tanques que agarren, jalen a uno, lo burstean el resto de asesinos y así van eliminando poco a poco. Sirven más bien para distraer o como iniciación. Al final es una party un poquito que, como no está especializada completamente, cuando tú les pides que inicien son más un sacrificio, no simplemente para distraer, o simplemente las utilizas para ir comiendo poco a poco jugadores de la backline enemiga, ¿no? Igualmente que lo tengan en cuenta, los healers de ese tipo de party son o un templario porque son piedras y normalmente se les termina ignorando porque es una pérdida de tiempo estar gastando tantos recursos en acabar con ellos, o lo que mencionaba antes, un dagas varita. Ahora, desde aquí también doy el aviso, jugar dagas varita correctamente es muy difícil. Encontrar la jugada correcta, encontrar el dormir en área es muy difícil. No es una gran clase, si tienen a alguien en su guild que pueda jugar correctamente esa clase, créanme, puede hacer magia, pero sí, es bastante complicado de jugar. Y eso sería principalmente lo que se suele llevar en la flex. Clases que son para bombardear, clases que son para interrumpir. Hay muchas clases, por supuesto, que no pueden ir en una flex. Clases mixtas que no tengan tanta supervivencia. Hablemos, por ejemplo, del mandoble báculo, pues no sirven en una flex, es un suicidio completamente. Clases de arco tampoco tienen mucho sentido. En estricto sentido se podría jugar arco dagas, pero tampoco suele ser tan eficiente. Entonces eso suele ir mejor en la main ball con el grupo principal de ataque. Yo no recomiendo que manden ese tipo de clases a la flex. Es muy difícil ejecutarlo y de cualquier forma no tiene el mismo impacto que los bombarderos puros, que los asesinos puros o que disruptores puros. Ahora, por supuesto, ya con todas estas ideas en mente, a la hora de ustedes armar sus parties, probablemente se enfrenten al escenario donde ustedes tengan un excedente de algo. Y a ver, cuando eso ocurra, esto háblenlo seriamente con sus compañeros de guild. Hay veces que se necesitan otro tipo de clases, que está faltando algo. Lo peor que les puede pasar es que les falten healers. Es horrible, es injugable porque es una desventaja tremenda no tener al menos un healer por party. Lo mismo cuando no hay tanques, cuando no hay ni un solo tanque, hace muchísimo la diferencia, especialmente en lugares cerrados. Entonces, si ustedes se enfrentan a este escenario donde tienen muchas clases que son subóptimas, con roles que, a ver, pueden suplir un rol pero no son lo ideal, sí vale la pena conversar con sus compañeros de guild para que, si no quieren cambiar completamente de clase, que a estas alturas es difícil, ¿no? Porque ya se vienen tier 2 y demás, al menos sí consideren subir una tercera arma. Lo ideal para todo el mundo es que tenga una tercera arma por si se necesita otro tipo de clase, ¿no? Por si se necesita otro tipo de rol. Y por supuesto también quiero hacer la mención de las clases que rotundamente son un troleo, por lo menos ahora en tier 1, que sería ballesta con cualquier cosa que no sea dagas. Entonces, si alguien les está jugando arco ballesta, eso es muy bueno para farmear, pero en PvP no tiene el más mínimo sentido, no sirve para un carajo, es un desperdicio total. Vale más la pena o que se pongan dagas o que se cambien la ballesta por otra arma. Ahí sí la recomendación es que de a tiro switchen, o sea, porque no vale la pena, al menos en tier 1. En tier 2 tengo entendido que sí que cobran relevancia algunas combinaciones de ballesta, pero en tier 1 sí no hagan eso, que la gente switche de arma. Y ya lo último, por supuesto, sería que la gente entienda su rol, ¿no? Que la gente entienda cuál es su función dentro de la batalla y que se apeguen al plan que ustedes tengan. Y bueno, gente, esto sería todo por el video. Si se dan cuenta, siguen quedando algunos vacíos por el hecho de que afecta el terreno donde se esté peleando. Afectan también, por ejemplo, los eventos dinámicos que están capeadas las estadísticas. Eso también repercute en el funcionamiento de algunas clases. Obviamente depende mucho también lo que tengan en su guild. Puede cambiar completamente la forma de pelear. El punto es que vayan encontrando, ¿no?, cómo organizar su guild de la mejor forma posible. Esto al final es solo una guía, tómenlo como referencia. Si encuentran una forma distinta, alternativa de pelear, si pueden aprovechar el terreno, ¿no?, si pueden aprovechar las circunstancias de la pelea, pues adelante. Usen cada recurso que tengan en el juego para conseguir la victoria. Como sea, gente, nos estamos viendo. Chau, chau.